¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habla Alexander Bobadilla. Hoy quiero hablar un poquito acerca de los hostings, los servicios de hosting que podemos contratar y que siempre necesitamos para nuestros proyectos en internet, y especialmente si administramos varios sitios o tenemos el encargo de administrar sitios o crear sitios para otras personas y para clientes fundamentalmente, o para nosotros mismos. Esta serie de podcasts que voy a empezar a presentar, que van a ser los podcasts en donde voy a abordar algunos temas, algunos básicos, otros conocidos y otros no tan conocidos, tienen la intención de poder darte a conocer las características que uno tiene que poder percibir, por ejemplo, en este caso, al momento de elegir un web hosting. Porque, poniendo una analogía muy simple, el web hosting es el cimiento donde se va a construir el mejor edificio del mundo. Y si nosotros no podemos elegir un buen hosting que nos permita mantener una estabilidad en ese proyecto, por más importante, por más imponente, por más monumental y por más increíble y creativo que sea ese edificio, si los cimientos están inestables, se puede caer en cualquier momento. Y eso puede afectar mucho el proyecto en general. Entonces, si esto lo extrapolamos a nuestros grandes proyectos, el hosting juega un papel fundamental, porque por más increíble, nuevo, fabuloso, creativo, original y de calidad que sea tu proyecto, si tu web hosting es malo, si no empieza a responderte con la celeridad que tú necesitas para tu proyecto, y si ese web hosting no tiene las características que va a necesitar tu proyecto en internet o el proyecto del cliente del que estés manejando un sitio web, entonces va a ser muy difícil que puedas sostenerlo en el tiempo, o directamente, si es un cliente, va a decidir cambiar de webmaster y obviamente de hosteador también. Entonces la elección del web hosting es muy importante para tus proyectos individuales y también para los proyectos que puedas asesorar a tus clientes. En este sentido, una de las características que debe tener el web hosting, lo primero que tenemos que intentar mirar y tenemos que definitivamente saber de antemano es si vamos a necesitar un hosting dedicado, un hosting compartido o un hosting especializado, por ejemplo, en autoinstaladores como WordPress, que personalmente los utilizo mucho. Pero si nuestro proyecto realmente va a escalar, o si es una web de un cliente, o si va a escalar en gran cantidad de tráfico, lo mejor sería iniciar con un VPS directamente, con un servidor privado y no con un hosting compartido, porque uno de los mayores problemas que tenemos al momento de tener proyectos de tener grandes incrementos de tráfico en proyectos web o acceso de múltiples usuarios al mismo tiempo, es que en los hosting compartidos se dan caídas o se dan periodos de intermitencia en el acceso de esos usuarios. Entonces no nos conviene tener un hosting compartido y pagar un monto más adecuado y poder elegir un hosting, un VPS, ¿no? Esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta ya desde el primer momento. Después, algo que particularmente a mí me resulta muy importante es la garantía de uptime. Yo no podría contratar un hosting que la garantía de uptime no fuera de por lo menos 99% del tiempo, porque es muy importante que nuestro sitio web, más aún teniendo en cuenta si es un sitio web para un cliente, que tengamos garantizado el uptime, y que en caso de suceder lo peor, es decir, en caso de sucederse caídas en nuestro web hosting, podamos recurrir al servicio al cliente y que ellos nos puedan brindar soluciones inmediatas. Es muy importante poder testear también, antes de ser cliente, en un nuevo web hosting, incluso testear el tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente, para de esa manera poder saber cómo nos van a tratar a nosotros cuando ya seamos clientes. Hay muchos buenos web hosting que actualmente ofrecen un soporte muy sólido en cuanto al ancho de banda y otras características técnicas, pero muy mal soporte en cuanto a atención al cliente. Para mí el hosting ideal, el mejor hosting del mundo, siempre va a tener como características una atención del cliente
casi instantánea o no mayor a las 48 horas, que para nosotros ya es una catástrofe tener un sitio caído con problemas técnicos durante 48 horas. Tenerlo por 1 hora ya es una catástrofe. Entonces necesitamos que el servicio de atención al cliente de ese web hosting pueda responder lo más rápidamente posible. Y esa es una de las características. El uptime sumado a la atención al cliente, la respuesta a la atención al cliente de ese web hosting es una de las características fundamentales que puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto web y que un cliente permanezca o se vaya de nuestro lado. Otras cuestiones que no abordé, te recomiendo que veas el artículo que está que viene incluido con este podcast, que aparece en el link de la descripción, porque en este artículo yo incluyo una analogía un poco más musical. Y en esta analogía lo que trato de analizar es las ventajas de un web hosting bueno con respecto a uno malo, ¿no? Y cómo eso impacta también en nuestro proyecto, que es lo que te vengo comentando. Pero una de las cuestiones que no mencioné y que ahora parece que te la voy a mencionar en este podcast es el tema de los servicios de email hosting. Es decir, tener a nuestro email desvinculado de nuestra cuenta de hosting. Algo que es muy inteligente, por cierto, si queremos conservar una cuenta de email personal o una cuenta de email unificada por fuera de nuestro servicio de hosting, si es que cambiamos de proveedor de hosting o si es que nuestro web hosting se haya caído. Entonces esto por ejemplo lo ofrecen muchos los administradores de dominios, GoDaddy y otros administradores de registro de dominios ofrecen la posibilidad de comprar un dominio y al mismo tiempo comprar un servicio de email hosting. Esto es especialmente recomendado para la gestión de clientes y para la gestión de sitios más bien corporativos. Un sitio individual o un sitio de proyectos de afiliados o de blogs de nicho en general no necesitan de este servicio, pero es una opción muy interesante si sabemos que van a necesitar, múltiples usuarios van a necesitar acceso simultáneamente a un sitio web. Esto es muy interesante y si quieren tenerlo garantizado y si quieren tener un contacto continuo por fuera del proveedor de hosting oficial, es muy importante sería poder contratar justamente una cuenta de email hosting diferenciada del proveedor de hosting de todo el sitio web. Entonces esto es una ventaja interesante y algo también para considerar dependiendo del monto de tráfico web y de la importancia del proyecto web que estemos manejando, que no es lo mismo un proyecto comercial que uno más bien personal. Y una última recomendación que tampoco aparece en este artículo que te digo que revises, que igualmente revises porque creo que te va a ser de utilidad, es con respecto a las revisiones. Yo te recomiendo que revises cada una de las opciones de hosting que tengas a disposición, que te tomes el tiempo, que te tomes por lo menos una semana en revisarlos, que también mires los hosting locales que puedas llegar a poder, que puedas llegar a elegir o que estén dentro de tu espectro de elección de tu país, hosting locales de tu país. De vuelta esto tiene que ver con el grado de crecimiento de tu proyecto y con el tipo de nicho al que abarca tu proyecto. Si es un proyecto más bien local y nacional, te conviene un proveedor local. Si es un proyecto más bien internacional y global, te conviene un proveedor de otro estilo, un proveedor más que tenga aprobada experiencia internacionalmente. No siempre se da esa correlatividad, o sea, no siempre el mejor proveedor de hosting es necesariamente internacional. A veces un buen proveedor de hosting es un hosteador nacional de nuestros propios países o que tienen sedes regionales. También a eso es importante que en ese periodo que te tomes de revisión puedas leer las críticas buenas y las críticas malas de proveedores de hosting internacionales y proveedores de hosting nacionales. Bien, te recomiendo que veas este artículo que es un complemento a este podcast acerca de cómo elegir un buen hosting. Y si te gustó este podcast, compártelo en tus redes sociales y déjame saber también tu comentario y qué proveedor de hosting estás utilizando actualmente o qué recomendaciones tienes para las personas que están buscando hosting en estos momentos. ¿Tienes alguna crítica a algún hosting en particular? ¿Tienes algún consejo para alguien que quiera elegir algún hosting? Por favor, deja un comentario por aquí o en el post en donde
donde detallo un poco más acerca de cómo elegir un buen hosting. Y nos vemos en el próximo podcast.